A nadie parece interesarle qué religión tienes, pero cuando entras en alguna conversación sobre que eres creyente religioso, hay como un primer reparo. Pues el rechazo y las barreras existen, no son legales, pero le justifican muy bien para que aparezca legal. Los logros de la Ley de Libertad Religiosa de 1980 son importantes, pero la ejecución y en la práctica se producen discriminaciones. No solamente es una discriminación o un agravio comparativo o una confesión, sino que detrás de estas confesiones hay personas. A toda persona ejerciendo el derecho a la libertad religiosa le gustaría no tener que estar valorando esa situación, ¿no? de voy a obtener alguna reacción. Pero las que tienen la identidad religiosa visible, antes de interactuar con las personas, solo con la primera vista, pues ya los triggers, los factores discriminatorios ya empiezan a aparecer. Yo me siento cómodo moviéndome por la calle como con ropa de monje y no he tenido ningún problema. Normalmente la gente sí que a veces te miran raro. Las mujeres y los hombres se puede llevar un turbante. Y esto es una cosa difícil porque la gente te miran y no entiende por qué te llevan un turbante. Hay personas que pueden sentir que fuera de lo que es el espacio del templo o del lugar de culto, que es mejor ocultarse y no mostrar ese signo, ese símbolo de identificación religiosa por distintas razones. Desde un ataque verbal o quizás, ¿por qué no?, un ataque físico. Y es esa tesitura también de decir, damos un paso hacia adelante y nos mostramos, claro que sí, con consecuencias, sí o no. Pues las barreras sí existen y creo que tanto yo como todas las mujeres musulmanas, especialmente que llevan el hijab, encuentran esas barreras. Pero hay que distinguir entre las barreras que encontramos a ejercer la libertad religiosa y los factores o las prácticas discriminatorias que encontramos aunque no estamos ejerciendo ninguna práctica religiosa. Solo por visibilizarnos como musulmanes, pues eso se justifica el hecho de ser discriminadas. Y hay por la otra parte la cuestión de decir, sí, me gustaría dar el paso hacia adelante y ser valiente. En algún momento nos han negado el uso de espacios públicos para una actividad en concreta, cuando ya todo estaba anunciado, acordado y no era la primera vez que se usaba ese espacio, ya eran otras veces las que se había podido usar. Y la respuesta a la pregunta ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? Es que no te lo puedo decir, es que son órdenes de arriba. En una ocasión, hace unos años, nos trataron de una manera que fue bastante desagradable, que tuvimos que ir, o sea, nos habían dicho, parece que el permiso nos lo iban a dar como otros años, y cuando faltaban 3 días ya teníamos todo preparado y hemos hecho inversiones de dinero para organizar la propaganda, el festival, etcétera, nos deniegan el permiso. Y ahora a última hora nos dicen esto. Comprenderán que esto es un gran perjuicio para toda la organización, para la economía de la comunidad,
que es humilde porque tampoco se nos dan muchas facilidades. Lo noto mucho cuando mis hijas en el colegio, como van a un colegio de mayoría musulmana, pues cuando van en una excursión por el metro, pues como hay muchas personas, muchas amigas y compañeras que ponen el hijab, pues nunca han ido a una excursión sin volver a contarme que alguien en el metro, en la calle, le ha saltado un comentario. Todas estas dificultades a veces hace que te frenes de hacer más cosas en el espacio público, porque dices, es que es tanto trámite, tanto estrés, que si te van a... Entonces te vuelves creativo, de decir, bueno, ¿cómo lo haces sin necesidad de tener que salir a una plaza, cortar el espacio público? A veces tienes que recurrir a sitios y alquileres privados y hacer un esfuerzo económico, entonces también la frecuencia de las actividades que haces es mucho menor a las que podrías hacerla, porque no los fondos económicos siempre son limitados, entonces ahí sí que hay otra dificultad. Y aunque hayan intentado mantener espacios públicos neutros en capillas o en tanatorios o en cementerios, esa neutralidad se va transformando por la frecuencia de actos religiosos católicos, ¿no? He visto tanatorios donde el crecimiento de las figuras por las paredes es exponencial, porque es la dominante. ¿Hay una razón que se puede entender? Pues seguramente sí. Si hay 15 actos cada día de la Iglesia Católica y 15 actos al año de otras confesiones, puede haber una cierta razón, pero no justifica que al final acabes fuera o invisibilizado o sin el reconocimiento. Tiene que llamar a la puerta de la administración pública para explicar toda esta situación, que eres una minoría dentro de una minoría y que te gustaría igualmente enterrar, tener el derecho a enterrar dignamente a tus difuntos, ¿no? Y que el fenómeno religioso es complejo y que también el Estado debiera escuchar. Pasa quizás menos en prisiones porque hay demanda por parte de los presos, la demanda de uno es suficiente, y en hospitales o en aeropuertos o en tanatorios y cementerios se suelen facilitar espacios, pero también hay una gran dependencia de las empresas privadas y a veces hay lugares donde por la frecuencia de los actos se impone una dominante. Cuando tenemos el obispo que dirige las congregaciones locales y no puede ejercer su labor de visitar a la gente, de darles ánimo, confianza, ejercer su labor pastoral, pues eso a nivel personal es tremendo. Y como iglesia pues nos sentimos un poco ese aspecto con ese agravio comparativo, ¿no? De que porque otras confesiones, que algunas son tan minoritarias como nosotros, pero tienen acuerdo porque son históricas, pues no podamos hacerlo. Hay comportamientos todavía en esto que normalizan la actividad pública de algunas religiones como parte de nuestra cultura, mientras que la actividad pública de otras religiones no se reconoce como parte de nuestra cultura y se le exige un cumplimiento que a veces está dentro de la ley, pero de la aplicación de una legislación que corresponde a determinados actos públicos, como conciertos, como eventos multitudinarios, pero no a una actividad cultica o religiosa de menor nivel, ¿no? De menor rango. La apertura de lugares de culto o de centros depende de las licencias de funcionamiento de los ayuntamientos y cada ayuntamiento tiene a veces un reglamento diferente. Ubicar dónde está la oficina con la que tienes que hacer el trámite ya es un desafío porque no vas al mismo sitio en cada lugar. Nosotros echamos de menos una legislación común en este aspecto, que tiene que hacerlo desde la Administración Central, en el cual permitan a todas las confesiones, de acuerdo al número de miembros que tenga en diferentes municipios, que puedan acceder a suelo público para tener lugares de culto.
tener capillas, que son, llamamos capillas o centros de reuniones. Esto está haciendo que, además de la invisibilidad, se produce otro fenómeno que es la guetización. Es decir, muchas iglesias evangélicas acaban en polígonos industriales, arrinconadas y amontonadas en espacios totalmente inadecuados, lo cual las aleja del espacio público y de una normalización del pluralismo religioso. A veces la tentación que tienen algunos dirigentes políticos, y he de decir que locales, es que nos mandan a mejor a sitios en el extrarradio, a sitios donde están polos industriales o estas zonas industriales en las cuales hay que coger 2 taxis, 2 autobuses y no llegas, ¿no? Y los días que son domingos, pues ni eso siquiera. Entonces, sí nos gustaría, en el hecho de igualdad y en el ejercicio de nuestra libertad religiosa, que por favor tengamos también sitios, espacios para edificar nuestros lugares. Hay esa sensibilidad y ese conocimiento dependiendo de qué administración pública estemos hablando. Porque me consta que hay unidades, por ejemplo en lo local, que se han informado, que han estudiado, que son conscientes de esa diversidad, pero hay otras que no. Entonces no es transversal en la administración, así que dependiendo del nivel de administración con el que te encuentres, así vas a encontrar esa sensibilidad o ese conocimiento. Sí que a veces te encuentras personas que puedan tener una actitud discriminatoria y hacer comentarios públicos desagradables, o por ejemplo desde la administración pues un trato que no es apropiado, como que te dicen una cosa y luego hacen otra, ese tipo de cuestiones, una diplomacia mal llevada, pues que eso sienta mal porque te hacen perder el tiempo y tampoco se está dando un trato equitativo como Dios manda. Los musulmanes, en lugar de ir a denunciar la discriminación, prefieren callarse y buscar otra alternativa para no sacar o generalizar esa imagen sobre nosotras. Siempre en caso de denuncia, la culpa la echan a los musulmanes, que somos problemáticos, en lugar de buscar dónde está el fallo en la estructura social, en el sistema administrativo. Que las causas nunca te las van a decir oficialmente por qué no te lo dan, y siempre hay vías administrativas por las cuales, digamos, negarte el uso, ¿no? Pero en conversaciones informales, a veces en este lenguaje, digamos, no verbal, ¿no? Tú sientes y ves que la verdadera razón es porque hay por medio una actividad religiosa y que la persona que tiene que autorizar pues no tiene claro el que lo pueda hacer y el que no va en contra de ninguna ley ni de ningún sentimiento, digamos, ciudadano, ¿no? La administración pública debiera escuchar a esa sensibilidad, a esa discrepancia dentro de las minorías que ellos ya conocen, ¿no? Dentro de esa diversidad religiosa que ellos no conocen, porque en definitiva como ciudadano queremos que la administración nos escuche y que de alguna manera pueda dar respuesta a ese derecho. Por ejemplo, nuestros miembros no pueden declarar en su impuesto el 0,7 o 0,07 o lo que sea, una cantidad que hay, porque si no decimos que los españoles son iguales ante la ley y se menciona el credo, la religión, pero a la hora de poder declarar no se aplica, es algo anticonstitucional técnicamente hablando. Yo aporto mi ofrenda a mi iglesia, que esa ofrenda me la pueda grabar, por ejemplo, eso no ocurre,
o que mi iglesia, los lugares de culto exclusivamente, que no sean objeto de un gravamen fiscal, ¿no? Como sucede con las entidades que están con acuerdo. Es decir, eso no sucede con las demás iglesias. Entonces, en este aspecto tenemos un desarrollo todavía que por hacer en España de acuerdo a conseguir la igualdad en temas confesionales. Debería de haber una discriminación positiva, puesto que la Constitución prevé una colaboración positiva del Estado para encontrar la equidad y cuando menos la igualdad, pero ni hay igualdad ni hay equidad y esto debería de permitirse a los contribuyentes elegir libremente a dónde quieren remitir sus recursos. Las entidades conveniadas no pagan fiscalmente por los lugares de culto, están exentas. Por nosotros, por ejemplo, pedimos igual, no queremos menos, no queremos más, pero tampoco queremos menos, queremos ese tipo de igualdad, por ejemplo. Muchas mujeres musulmanas que están muy bien formadas, científicas, médicas, farmacéuticas, profesoras, les niegan el acceso al trabajo, especialmente si este puesto es a cara de público. Es muchísimo menos complicado si el trabajo es en una oficina que no tiene cara de público, ¿no? Puedes conceder la plaza, pero si es una cara de público, pues es muchísimo más difícil. Yo no pongo un turbante a mi trabajo porque sé que va a venir mucha gente mirándome, no entienden y prefiero que no me miran y no me preguntan porque hay gente que realmente no entiende. Yo conozco muchas familias, mujeres, ambas hombres, que no llevan su turbante porque no puede tener un trabajo. En términos laborales, el calendario laboral, todas las fiestas del año son fiestas religiosas católicas, o el 99%, y no hay ninguna festividad de alguna otra religión. Bueno, seguro que hay muchos ejemplos que podría mencionar, pero hay uno que es los exámenes de oposiciones, que todos sabemos que suelen ser en fin de semana y en concreto en sábado. Y el sábado es un día sagrado para nosotros en los que, dependiendo de tu decisión y de tu postura religiosa, algunas personas no escriben. Puede haber quizás algún acuerdo mayor como de intercambio de otros días sagrados, de otras confesiones en los que tú sí puedes trabajar para no tener que depender tanto quizás del favor del empleador, ¿no? Eso podría ayudar. Se produjo un retraso de más de 20 años en la inclusión de los pastores y pastoras o sus viudos y viudas en el régimen general de la Seguridad Social. Hasta el año 99 no hay una integración plena en el régimen de la Seguridad Social cuando ya estaba previsto que fuera así en la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Este retraso ha sido denunciado porque nosotros fuimos al Tribunal Europeo de Estrasburgo de los Derechos Humanos y denunciamos esta discriminación. Pues reconocida esta discriminación por el Tribunal Europeo, todavía se tardó 5 años en aplicar la sentencia. Hoy en día ya no estamos tanto en la reivindicación, sino avergonzados de que un país como España puede retrasar una sentencia del 2012 hasta el 2022 y no la haya cumplido completamente. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto es por nuestra pequeñez, por nuestra invisibilidad y nuestra falta de peso específico. Las barreras en los centros educativos públicos pues están pasadas o se generan por la falta de legislación administrativa que protege la diversidad religiosa en los colegios. Por ejemplo, a nivel primaria, pues los niños tienen la libertad, ¿no?, de ejercer la religión, todas las religiones en los colegios públicos. Y una vez que mi hija quería practicar el Siyam,
y fue a notificar la dirección que lo está haciendo para que no le llevan al comedor, que ella pasa las 2 horas del comedor en el patio, y allí me enfrenté con la directora porque ella ha puesto, el primer comentario era que te respeto mucho tu religión, pero eso se queda en casa. Bueno, yo conozco a bastantes jóvenes que son muy responsables y que tienen esa lucha interna de, bueno, es el día sagrado, debería faltar, pero es un examen importante y luego si me retraso, entonces entran como ese debate personal y a veces, bueno, pues optan por atender al examen y faltar a la festividad o al día sagrado que corresponda, ¿no? Pero bueno, ese desafío yo creo que lo tenemos todos en algún momento de la vida. Hay barreras en colegio, en educación. Aquí en este país siento, y yo como soy profesora, lo veo que no enseña todas las religiones que hay en este mundo. Y siento que es una pena porque los niños deberían aprender sobre todas las religiones en su educación para conocer todo la gente en este mundo. Hay algunas dificultades que están en la propia legislación, por ejemplo, al exigir determinados ratios para que haya un número de niños para dar clases de religión, por ejemplo, ¿no? Esto genera muchas dificultades porque dada el tamaño de la población protestante es muy difícil concentrar en un centro escolar un número de niños determinado para el que la ley no establece, no parte de la realidad, parte de términos económicos, pero no parte de la realidad. Que yo siempre apoyaba con mis hijas son españolas y tienen que ir a colegio público español porque quieren ser parte de la estructura social española. Pero luego cuando tus propias hijas sufren la discriminación, tú ya puedes empezar a cambiar tus perspectivas. Dice, vale, yo puedo que sean parte de la estructura española, pero con otra manera, ¿no?